@educación virtual. Descubre con nosotros otras formas de enseñar, aprender y producir conocimiento. A través de nuestras estrategias educomunicativas, acompañamos a diferentes públicos en su formación y exploración de la educación mediada por TIC. Te invitamos a conocerlas. En Cultura TIC proponemos reflexiones críticas sobre el uso de las tecnologías y la cultura digital. En Aprender es un parche, los estudiantes fortalecen sus habilidades socioemocionales, académicas e investigativas. En Enseño porque quiero promovemos la apropiación social del conocimiento mediante el intercambio de saberes y experiencias entre miembros de la comunidad académica y la sociedad en general. En Somos Familia UdeA compartimos contenido formativo para que las familias disfruten, aprendan y convivan haciendo un uso correcto de las TIC. En Contic Enseño ofrecemos espacios de formación para docentes en temáticas relacionadas con la integración de las TIC en sus prácticas para favorecer el aprendizaje, la interacción y la comunicación con los estudiantes. Híbrida Radio es un programa sonoro que conecta educación, tecnología y derechos humanos en la era digital. El Cacharreo Sonoro es un espacio libre, diverso y abierto para experimentar, aprender, reflexionar y co-crear contenidos sonoros que activen la circulación de conocimientos, preguntas, historias y memorias. En nuestro podcast anfibio, Entre el aula y la web, creamos escenarios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias mediante contenidos sonoros enfocados en otras formas de enseñar y aprender. Conéctate a nuestras redes, participa y continúa aprendiendo de manera colaborativa con @educación virtual. Les damos la bienvenida al taller Mesa Decembrina. Este es un espacio planeado en colaboración con la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia y su programa de Ciencias Culinarias, a quienes agradecemos toda su gestión y la posibilidad de contar con el conocimiento de su equipo. Este encuentro nace desde el equipo de @educación virtual y las estrategias Aprender es un parche, Enseño porque quiero, Somos Familia UdeA y Cacharreo Sonoro, con el ánimo de hacer un cierre conjunto de los espacios compartidos durante este año. Hoy, en esta mesa decembrina, queremos volver sobre esos sentidos que se activan en esta época, desde la memoria, los sonidos, los sabores, las historias y las prácticas compartidas. Nos gustaría mucho saber desde dónde se conectan, desde dónde nos están viendo, cuéntenos desde qué lugar están escribiendo para conocerlos un poco más. La Navidad, además de la comida, también viene cargada de recuerdos sonoros, melodías que ambientan los encuentros en familia y que nos hacen sentir el valor, la alegría y el espíritu de la celebración que acompaña esta temporada decembrina. Pensando en esa conexión entre la comida y la música, construimos para ustedes un collage sonoro que recoge esas experiencias. A través de él podremos no solo hacer tangibles estos momentos, sino también conectar con las historias que han marcado sus Navidades. Los invitamos a mirar sus pantallas para que aprecien estos sonidos. Y de las 3 cosas que no pueden faltar en Navidad para mí son la novena de aguinaldos, ir a ver alumbrados porque obviamente es algo muy representativo de la ciudad. Armar Navidad, el arbolito, el pesebre, todas las instalaciones, la decoración de la casa, cómo ponemos esto, cómo ponemos lo otro. Recuerdo la mesa muy adornada de cosas navideñas y comiendo obviamente comida deliciosa que preparaban siempre mis papás. Recuerdo mucho que a las 12 en punto ya nosotros teníamos los regalos en las habitaciones, escondidos en la casa. Esperando los regalos al día siguiente o en la noche es algo que no se compara con nada. Cualquier canción de Navidad o de parranda, como decimos acá en Colombia, nos relaciona con la Navidad y desde pequeña hasta este momento se escucha, incluso ahora se escucha como desde octubre o septiembre.
y la cena navideña para cerrar el año con la familia. La natilla, el arroz con leche, el chicharroncito con arepitas y papita cocinada. También es un infaltable con el asadito del 31. Nosotros estaremos muy atentos de leerlos a ustedes y también de compartir y recoger esos títulos de las canciones que saben para ustedes a Navidad. Estaremos recogiendo las canciones durante el taller y al final les compartiremos una playlist con todas estas canciones. Bueno, para empezar a servir nuestra mesa decembrina, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son cocineros, curiosos y apasionados por la comida y por la cocina tradicional. Hoy nos acompaña Juan Manuel. Él es estudiante de Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia y también nos acompaña el profesor Jorge Andrés Restrepo Botero, historiador culinario y profesor del programa de Ciencias Culinarias de la universidad, quien se ha dedicado a buscar historias detrás de lo que comemos. Y como aquí venimos a disfrutar y no hay que ser una experta o un experto para cocinar, lo realmente importante es elegir el ritmo con el que queremos cocinar, pues bien, vamos a compartir con ellos curiosidades, historias y sabores de las preparaciones que son muy memorables también en esta época y que vamos a conocer acá, el fiambre de Reyes y el dulce de cola de ratón. Bueno, Juan Manuel y el profe Jorge, bienvenidos a este espacio, nos encantaría escucharlos y también que la gente conozca qué nos traen hoy para compartir. Bueno, muchas gracias María Camila, muchas gracias a UDA Arroba por la invitación, muchas gracias a la Universidad de Antioquia, el programa Ciencias Culinarias. Bueno, hoy estamos acá con Juan Manuel. Juan Manuel es un estudiante de Ciencias Culinarias, un gomoso de la cocina tradicional. Estamos acá para compartir esta mesa decembrina con ustedes. Nos gustaría mucho que compartieran a través del chat preguntas, comentarios de cómo celebran ustedes la Navidad. Más que hablar uno de un mes, es hablar de una época, porque ya la época decembrina para muchos está comenzando en octubre y estamos pues como reunidos acá alrededor de la mesa, que es uno de los meses más importantes del año. Estamos entonces con Juan Manuel, que hoy nos va a enseñar y a compartir un poquitico de preparaciones acerca del fiambre de Reyes y el colita de ratón. Un dulce y una preparación muy tradicional de la cocina tradicional paisa. Entonces, Juanma, bienvenido a este espacio también, qué bueno que nos acompañes. Cuéntanos entonces un poquito de estas preparaciones, qué significan para ti estas preparaciones, por qué elegiste preparar el fiambre de Reyes y la colita de ratón. Claro que sí, Jorge. Pues realmente quisiera empezar primero entendiendo qué es la Navidad, ¿cierto? ¿Por qué decembrina? Y por qué como de estar dentro de esa categoría. O sea, ¿qué me evoca diciembre, por ejemplo? A mí diciembre me evoca pues, recuerdos, nostalgia, felicidades, tristezas, diversiones, mucha comida, por cierto, gracias a esta cercanía que tengo al alimento. Y pues la cercanía que tengo yo, por ejemplo, con el fiambre de Reyes es casi que todo lo que tenga que ver con la parte hídrica, con los charcos, con piscinas y demás, siempre me lleva a esta preparación. Esta preparación, pues, es muy famosa en Caldas, en Manizales, en Pereira, en Medellín, muy dada como en los tiempos en los que la gente antes salía como en sus paseos hacia los charcos y demás, y se hacía mucho en el Puente de Reyes, por eso tiene su nombre como fiambre de Reyes. ¿Era muy tradicional en tu familia entonces esta preparación? Sí, pues, o sea, realmente es más como hacia la situación. Entonces, si íbamos de paseo, de una, fiambre, y pues creo que va cargada conmigo. Bueno, y la colita de ratón entonces también, ¿por qué la incluiste en una preparación decembrina? ¿Crees que el dulce es importante dentro de nuestras tradiciones culinarias de diciembre? Claro que sí, o sea, definitivamente el dulce es algo que nos lleva acompañando bastante, y que justamente pues trae como a colación todo eso de lo que nos hemos ido nutriendo alrededor de la historia, pues por todas las épocas que hemos pasado, y el dulce es algo que nos llama definitivamente. En este caso es el dulce de cola de ratón y siento que se ha generado como una simbiosis de muchos de los ingredientes que teníamos nosotros aquí y también los que se han ido como adaptando, ya trayéndolo como un poco más hacia lo que soy yo y a mi historia con mi familia,
pues mi abuela pues constantemente me daba este dulce y me trae demasiados recuerdos. Incluso parte del año que no fuera diciembre me recordaba diciembre justamente con esta preparación. Bueno, durante este ejercicio, y agradecemos a quienes están conectando y quienes están ingresando a esta actividad, vamos a estar haciendo un paseo por las cocinas tradicionales de diciembre. Vamos a estar hablando de fiambre, vamos a estar hablando de envueltos, de dulces tradicionales. Entonces, la idea es que a través del chat vayan compartiendo las memorias culinarias que tienen ustedes de diciembre, sus preparaciones, cómo celebran, y nos vayan transmitiendo pues todo esto. Vamos entonces a comenzar, Juan. Compartimos el recetario con quienes se inscribieron. La idea es como que comencemos el ejercicio para preparar el plato del fiambre de Reyes y la colita ratón desde cero. Entonces, estamos en tus manos. Dinos, porfa, entonces, ¿por dónde comenzamos? A mí me gustaría empezar por qué relación tienes como también con esas preparaciones, como que te recuerdan, si de pronto tienes alguna historia, alguna cercanía. Sí, bueno, yo creo que en la cocina tradicional colombiana hay preparaciones que nos conectan mucho y que se ven muy reflejadas en diciembre. Yo creo que unas que en este tiempo presente que nos conectan mucho es la natilla, los buñuelos, los dulces, pero los envueltos particularmente nos conectan con todas las regiones de Colombia. En la época de diciembre, muchas comunidades, muchos pueblos, familias campesinas en las ciudades celebran muchas de estas actividades con envueltos. Uno de los envueltos tradicionales de la cultura paisa es el fiambre, pero en otras sociedades o en otras regiones podemos encontrar tamales, pasteles. En mi caso, por ejemplo, me fascinan los pasteles del Caribe, que son a base de arroz y de cerdo. Esto me conecta mucho con mi familia, soy del oriente antioqueño, muy presente los fiambres dentro de mi casa, más que con gallina en este caso de Juan Manuel, en mi casa era más presente el cerdo en esas preparaciones. El dulce de colita ratón, muy presente en las despensas de la cocina antioqueña paisa, muy presente en mi familia. Es una preparación que habla de recuperación, de un fruto muy tradicional que se cosecha en el oriente antioqueño, en esta zona andina, en el Ecuador, en el Perú. El tomate de árbol es una preparación que siempre ha estado presente en jugos, en este caso en conservas, y creo que es importante traerlo a este ejercicio, y creo que también es muy significativo para mí, y relaciono toda esta mesa con mi familia, que tenemos quesito, tenemos maíz, tenemos papa, tenemos yuca, tenemos gallina tan importante dentro de nuestra cocina, tenemos zanahoria, tenemos cimarrón, que a mí me encanta el cilantro, pero me parece más importante para el sabor y es más intenso el cimarrón. Tenemos este guiso, que también es muy importante, Juanma. Entonces, tú nos vas contando claro hacia que dónde sí. nos conectamos. No sé si en este momento están viendo en pantalla los ingredientes. En este caso, vamos a iniciar con el fiambre de Reyes, ¿cierto? Dime. ¿Sí o no? Comienza. Claro. Por aquí tenemos papa capira, tenemos pollo, criollo o gallina, ¿cierto? Tenemos también yuca y por este lado tenemos rodajas de zanahoria. Por aquí podemos ver pues como tal la cebolla roja y el ajo, muy importante para hacer esta preparación, ya que para hacer el guiso, que por aquí lo tenemos, solamente utilizamos esos ingredientes. Para terminar, pues como ahorita vamos a ensamblar como tal la preparación, tenemos por acá unos plátanos cocinados y el arroz, que va a ser la base de nuestro envuelto. Juanma, como yo igual voy a también estar aprendiendo esta preparación, dinos qué proceso lleva cada ingrediente previamente. Aquí vemos entonces papa, vemos yuca, vemos el pollo criollo o gallina. Antes de comenzar el armado, ¿qué preparación previa tienen estas guarniciones? Mira, en este caso iniciamos primero con este sazonador, porque es donde vamos a marinar el pollo, ¿cierto? O la gallina. Entonces primero comenzamos a procesarlo, lo picamos súper bien para luego tener la gallina o el pollo y lo vamos a ir
marinando, lo dejamos marinando mientras seguimos con las otras preparaciones. ¿Cuáles son? Vamos a preparar el arroz y el arroz principalmente debe estar pues frío para que pues nos ayude al momento de cerrarlo y no corran inconvenientes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la papa la tienes sancochada, la yuca la tienes previamente frita o sancochada y frita. No, la yuca, pues todo solamente se lleva a cocción. Entonces, separo, por ejemplo, las papas. Las papas se pueden hacer de varias maneras, ¿cierto? Sí. Porque lo puedes hacer por fuera o lo puedes hacer durante el proceso. Eso depende de cada quien. En este caso, primero cogí la gallina, bueno, tomé la gallina y después de haberla adobado, se lleva a calentar lo que tenemos aquí, que es muy importante. Más adelante vamos a hablar de la paila. De la paila. Tomamos la paila, le agregamos un poco de aceite y la ponemos a calentar. Allí, pues en mi caso, yo primero pongo los cominos, esa preparación también lleva comino, para que el aceite pues vaya como adquiriendo esos sabores. Luego, vamos a coger las partes de la gallina y las vamos a sellar. Es importante que las sellemos, ¿para qué? Para la concentración de sabores y bajar la humedad. En este caso, por ejemplo, Juanma, si a alguien de pronto no le gusta la gallina o el pollo criollo, ¿esa proteína con qué la puede reemplazar? ¿Se puede reemplazar con chorizo, morcilla, pescado? ¿Con qué se puede reemplazar? Se puede reemplazar con cerdo, se puede reemplazar con chorizo. La morcilla pues no está muy dado, o al menos no tengo el dato de estar como introducida dentro de estas preparaciones, pero pues la cocina por suerte es algo pues es bastante amplia y nos permite como hacer muchas modificaciones. Perfecto. Si quieres, antes de que comencemos el ejercicio de armado, de pronto no sé si ya tienen algunas preguntas a través del chat o alguien de pronto nos ha compartido anécdotas acerca de la Navidad. Listo, entonces, otra cosa muy importante, el guiso. ¿Este guiso qué tipo de preparación tiene, Juanma? O sea, previamente esto tiene un sofrito o simplemente es un guiso crudo. Es un guiso crudo para poder llevarlo a adobar el pollo. Perfecto, listo. ¿Y la zanahoria? ¿La zanahoria es precocida o es una zanahoria cruda? No, la zanahoria también fue precocida justamente para poder llevar al envuelto y pues como que tenga su consistencia, porque a veces termina siendo muy cocida y pues también depende de los gustos. A mí me gusta que sea de esta manera porque su humedad pues no está como, o sea, la estructura como el tal de la zanahoria pues no está tan desnaturalizada y pues aguanta un poco más, entonces no tiene como tantas interacciones a nivel de Hay un tema humedad. importante alrededor de los envueltos, tamales, en este caso el fiambre, que por ejemplo hay gente que tiene cierto tabú alrededor de este tipo de preparaciones por el tema del vinagre. No el vinagre, sino que se vinagran muchas comidas a veces. ¿Eso a qué se debe, Juan Manuel? Mira, eso se debe a varios factores. Lo principal sería como la parte del aseo y el cuidado que tenemos con los alimentos. Para tratarlos debemos de lavarnos bien las manos, procurar como que los espacios estén dispuestos y que estén aseados, ¿cierto? Acá. Bueno, todavía no hemos recibido algunas preguntas desde el chat, pero sí nos contaron desde dónde vienen. Tenemos personas de Pasto, conectadas desde acá de Medellín, desde Caldas. Entonces, nos gustaría mucho también saber como por qué trajimos una preparación como el fiambre de Reyes, ¿cierto? Y hablar un poco también de ese mestizaje como intercultural que existe a partir de estas preparaciones. Bueno, los invitamos a ustedes también como que vamos como más tranquilos, ir mostrando con calma algunos de los ingredientes también para que tengamos ese tiempo de contemplación a través de la pantalla. Genial. Bueno, hay un tema súper importante que lo hablamos cuando comenzamos a planear este ejercicio, que si algo tiene, obviamente aquí toda la gente que está conectada en este momento a este espacio, no todos son parte de la Universidad de Antioquia, la idea es que esté gente de fuera de la universidad. Pero hablando propiamente de la Universidad de Antioquia es una universidad recipiente de gente de muchas regiones del país. Entonces tenemos gente de Pasto, del Caribe, del Chocó, población de los pueblos originarios, y eso es algo muy chévere porque uno ve reflejado toda esa diversidad de la universidad en la mesa. Entonces no celebran de la misma manera la Navidad en Pasto a como la celebran en el Caribe colombiano,
o a como lo celebran en la parte insular, en la parte andina. Y sí nos parece muy rico que nos compartan esas formas que tienen ustedes de celebrar la Navidad. ¿Cómo la comparten? ¿Qué ponen en su mesa para celebrar el 24, el 31, Reyes, el Día de las Velitas? ¿Cómo convocan ustedes la comida a la mesa y a partir de qué ingredientes? Entonces, ¿qué te parece, Juanma, si comenzamos entonces una parte del armado mientras la gente se anima a compartirnos Dale, claro que sí. sus comentarios? Perfecto. Bueno, algo que nos convoca mucho pues respecto a esta preparación son estas dichosas hojas, ¿cierto? En este caso vamos a trabajar con hojas de bijao. Bueno, que hay un tema importante que ya que estamos hablando con el tipo de hoja que vamos a trabajar. Si algo tiene la tradición de envueltos en Colombia, que es que las hojas son presentes en todas las cocinas, no solamente las hojas de bijao, el capacho del maíz, las hojas de plátano. ¿Con qué otras hojas tú identificas que se puede trabajar? Acelgas, espinacas. También incluso cerca como al Urabá, la parte del Chocó, también se hace mucho con las hojas de banano. Sí. Incluso, ¿cierto? O sea, lo que se busca es que tenga estas características anchas y que tenga también la flexibilidad. Hay varias maneras incluso de que la hoja sea un poco más flexible, ¿cierto? Por ejemplo, con esta hoja de bijao en particular, siendo una planta pues nativa de América, es muy importante dentro de nuestra tradición. ¿Cuál es la forma de tener lista esta hoja para poder guardar acá un fiambre? O sea, yo llego al jardín y mi abuelita la corta y ya. ¿O qué se debe hacer previamente para higienizar esta hoja? Bueno, para higienizar esta hoja hay personas que solamente toman un poco de vinagre y pues con un trapo limpio lo pasan por encima, por la parte de atrás y lo toman suficiente ya como limpieza. Incluso en varios de los lugares donde no hay como acceso a fuego directamente, pues lo hacen de esta manera. Hay otras partes en las cuales se limpia, pues directamente se lava y luego se pasan por fuego, ¿cierto? Para desinfectar y pues como aplacar un poco. O sea que parte de que un alimento se descomponga puede ser una hoja no limpia. Sí, claro que sí. O sea, tenemos que entender que están o sea, vienen de la intemperie, que han estado expuestas a diferentes bacterias, climas y demás. Entonces lo mejor sería pues desinfectarlas. Listo, en este caso el tamaño es un tamaño que no es de las más grandes que se puedan encontrar. Así es. Entonces, ¿este es suficiente para hacer un fiambre? ¿O cuántas hojas necesitamos de este tamaño para hacer el fiambre? En este caso necesitaríamos 2, ¿cierto? Y pues hay que disponerlas en cruz en este momento. Hay algo que también hay que tener en cuenta al momento de disponer la hoja. Hay que entender también como el sentido en el cual las hojas se comportan o crecen. Miren que ella tiende como a cerrarse, ¿cierto? Entonces, la idea es que todo lo que vayamos a poner pues sea por esta cara para que se nos haga mucho más fácil generar el envuelto, ¿cierto? Listo. Bueno. Entonces va el primer paso del ensamblado del fiambre de Reyes. Así es. Entonces vamos a iniciar con el arroz. Una pregunta, Juanma. Por ejemplo, a mí me encanta el arroz achotado. Este fiambre de Reyes, ¿yo podría hacer un arroz achotado y se conservaría la misma intensidad de sabor y todo? ¿O hay riesgo de que de pronto se vinagre, no sé? Por ejemplo, a mí este tipo de arroz me encanta. Claro que sí, pero o sea, hay que entender, como te decía, pues retomando lo que me decías ahora, hay que entender que las cosas se vinagran por varios factores. Ahorita estaba hablando el asunto del aseo, pero hay otros que son propios de los alimentos. Perdón. Por ejemplo, la cantidad de humedad que tienen cada uno de ellos. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer este tipo de preparaciones. A mayor cantidad de humedad dentro de los alimentos, pues mayor interacción hay dentro de los microorganismos. Entendiendo eso, pues lo ideal es que las preparaciones pues estén como llevadas como a un punto de cocción completa, ¿cierto? Entonces ahí sería como una de las maneras. Pero también otra cosa que genera como entender que todo depende es cuánto tiempo, para qué momento estás haciendo esta preparación, ¿cierto? Porque si por ejemplo vas a hacer un viaje de
no sé, 6 horas o cosas como estas, pues hay que tener en cuenta este tipo de actos. O sea, que también es importante, según el tiempo que se da para el consumo, tener en cuenta qué tipo de preparaciones uno debe hacer en fiambre. Sí. Para evitar ese riesgo pues, prolongado de sus alimentos. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso del pollo o la gallina, pues lo ideal no es dejarlo seco, pero por eso es importante hacer el sellado. Es importante hacer el sellado porque pues va a controlar justamente esa interacción acuosa que tienen los alimentos, sobre todo el pollo, que es reconocido por ser bastante delicado, pero pues por eso es que nosotros tomamos como la decisión de sellarlo. Perfecto, listo. Entonces ya tenemos la cama, que es el arroz. Claro Arroz que sí. previamente cocinado. En este caso frío, justamente por la interacción, porque cuando un arroz está caliente, pues todo ese vapor realmente es humedad. Entonces lo que vamos a hacer es que se concentre esa agua. Incluso, no sé si a ustedes les ha ocurrido que ustedes terminan de hacer el arroz y lo apagan y lo dejan cerrado, ¿cierto? Pero muchas veces ese vapor se concentra y se vuelve a volver líquido y toda la parte de abajo termina siendo... remoja el arroz. Pues remoja el arroz. Es mucho más probable que el arroz en esos casos pues termine siendo... Perfecto, listo. Entonces tenemos la cama, tenemos las hojas de bijao en cruz. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, después de este paso, ¿qué paso sigue? Después de este paso, vamos a escoger la presa de pollo que vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando el contramuslo. Yo te ayudo y tú Dale. la agüita. Pasamos a la yuca. Dale, sigue ahí por favor. Listo, entonces tenemos contramuslo, el arroz, la yuca, le agregamos la papa. Una pregunta sobre la papa. ¿Tú la recomiendas? A mí me encanta salada. ¿Salar la papa y agregarla a esta preparación? A mí me parece genial, pero hay que entender que cuando uno hace una preparación hay que tener en cuenta la sal, en general. En este caso, pues, como esto fue hecho en la misma paila, pues a todos se le agregó la misma cantidad de sal. A mí también me gusta mucho la papa, justamente salada, por sus características, pues por dentro no logra como entrar toda la sal, entonces ese contraste logra como que se nivelen los sabores, y eso es algo genial en este caso. Listo, tenemos entonces la papa, tenemos la yuca, tenemos la proteína y tenemos el arroz. ¿Qué paso sigue después de esto? ¿Dónde está la cuchara? Por aquí. Ya de aquí vamos a ir agregando la zanahoria y el plátano. Hay personas que lo ponen directamente con la cáscara para que cuando lo vayas a abrir, pues lo vayas a disponer a comértelo, pues lo destapa, ¿cierto? Pero en este caso, pues vamos a ponerlo así. Con el plátano, ¿qué tipo de plátano utilizas o qué tipo de plátano nos recomiendas para esta preparación? ¿Plátano verde, maduro, pintón, muy maduro? Pues en este caso estamos utilizando plátano maduro porque pues dentro de las recetas y la preparación como tal que yo he ido aprendiendo, pues y sobre todo que esa preparación la aprendí en la carrera, se utiliza es plátano maduro, ¿cierto? Como para generar esos contrastes entre el salado, el dulce, que pues creo que el cuerpo siempre está buscando justamente esas nivelaciones. Si yo quiero reemplazar estas guarniciones, es decir, por ejemplo la zanahoria, que puede que a alguien no le guste, ¿por qué yo podría reemplazar esa zanahoria? Pues la verdad, yo siento que es como muy de cada uno. Pues podríamos reemplazarla con, a ver, ¿qué se me viene en mente en este momento? Una mafafa. Una mafafa, incluso ñame, puede ser una racacha, puede ser el ñame, puede ser la batata, ¿cierto? Que de alguna otra manera incluso lo podemos ver presente en diferentes envueltos, pero diferentes regiones también. ¿Sigue el guiso? Sí. El guiso es una de las cosas que más le da sabor a este tipo de preparaciones. Por ejemplo, este guiso es muy tradicional de tu familia, o pueden reemplazar este guiso por un hogao. Pues, por ejemplo, en este caso, de acuerdo a lo que se utilizó, es como que va muy acorde con el pollo, ¿cierto? Pero son decisiones que toma cada quien.
Estoy completamente de acuerdo que lo hagan con un hogao. Incluso hay otros envueltos que lo utilizan. Por ejemplo, cuando cogen el puré, pues hacen puré de papa y lo juntan con hogao y lo llevan justamente a envueltos como estos. Que esa es otra variación que tiene el fiambre paisa. En vez de tener la papa salada, tiene un puré de papa. Y ese puré de papa lleva un guiso, que es el hogao, pues es la salsa madre pues, de nosotros. Algunas otras personas le echan la yuquita calada, que es la yuquita amarilla pues con color. ¿Qué otro tipo de preparaciones tú conoces en fiambre o en envuelto, Juanma? O que tú relaciones con la Navidad colombiana. Por ejemplo, el que comentabas como al inicio, el pastel chocuano y el pastel costeño. Ambos pues tienen como esa connotación, ¿cierto? Como de celebración también, de llevarlo como a una época decembrina y también que genera como esa congregación o esa cercanía con el otro. Bueno, entre el pastel, el tamal y ese tipo de preparaciones de envueltos se caracteriza mucho, por ejemplo, el pastel chocuano y el pastel del Caribe, que en lugar de llevar masa como el tamal antioqueño, lleva la base es arroz. En el caso del pastel del Caribe lleva cerdo. En el caso del pastel chocuano usualmente lleva longaniza ahumado, también en algunos casos lleva pollo, que también es muy, muy importante dentro de esa cocina. Este es un ingrediente muy importante dentro de la cocina criolla colombiana. El cimarrón es supremamente importante. El cimarrón es un sabor intenso, le da mucha potencia a las preparaciones. Lo encontramos en casi la mayoría de cocinas tradicionales colombianas. De pronto, aquí mucha gente no lo utiliza mucho, en Antioquia sí, en Medellín mucha gente no lo utiliza más el cilantro. A mi gusto personal es mejor el cimarrón. Ahorita que hablabas del comino, el comino es una especia importantísima dentro de la cocina antioqueña. Todo lleva comino. A veces alguna gente dice que se nos va un poquitico la mano en comino, pero también es muy importante. Pero se puede reemplazar con otro tipo de especias. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, aquí que la tenemos, tú recomiendas el uso de esta pimienta dulce dentro de esta preparación? Por ejemplo, con el pollo. No, definitivamente. Pues en este caso, no. Pues como te dije al principio, la cocina es muy amplia, ¿cierto? Pero es una pimienta dulce o pimienta gorda. Ese es el nombre que lleva la pimienta que acabas de tomar, a diferencia de la que utilizamos normalmente en preparaciones saladas, que es la pimienta negra, ¿cierto? En este momento, pues uno busca como que haya un equilibrio dentro del paladar y en este caso creo que no tendría cabida. Listo, entonces aquí llega una parte de el envuelto de Reyes, que es muy importante y que de pronto algunas personas se ven como un poquito como encartaditas a la hora del armado. Bueno, aquí ya tenemos entonces el plátano, tenemos la papa, la zanahoria, tenemos el pollo, tenemos el arroz. ¿Y qué nos falta? Nos falta... ¿En qué momento se le pone, Juan Manuel, el guisito? Por ejemplo, el guiso pues va ya acompañado de, pues previamente. O sea, cuando en ya el pollo podemos incorporarle un poquito más de guiso sí, cuando abrimos. Claro que sí. Esta preparación obviamente se come fría. Sí, porque en algún momento pues llegamos a hablarlo respecto a lo que viene siendo el fiambre, Perfecto. ¿cierto? En esta parte del proceso queremos invitar a María Camila que nos acompañe con el armado de nuestro fiambre de Reyes, que es una de las partes más divertidas de esta preparación. El armado es de las partes más bonitas de los envueltos, de los fiambres. Bueno, aprovecho que estoy aquí nuevamente para preguntarle a Juan Manuel si este pollo fue solamente cocinado, cómo fue guisado, que nos llega también pues una pregunta así por el chat y tenemos otros comentarios muy bonitos como memorando estos momentos también de comer el fiambre. Entonces, pues si quieres nos vas contando. Dale, y ya. perfecto. Este pollo, al principio como les comentaba, primero se selló, ¿cierto? Luego de sellarlo, agregamos agua para que luego de eso se generara como la cocción, que se cocinara. Entonces tiene como esos
esos dos pasos. Ah, bueno, súper rico, Aquí muchas entra gracias. otro insumo muy importante dentro de la cocina tradicional. Claro que sí. Que una vez es que ahorita estamos mirando mucho que le están metiendo ese envuelto en plástico y a mí me parece eso horrible, respeto obviamente, pero me parece maravilloso esto, además que es más amigable con el medio ambiente y estéticamente es más bonito. Bueno, algo que comencemos nos- entonces de pronto. Bueno, antes de comenzar con el envuelto, les quiero leer este comentario, un recuerdo también que nos comparten desde el chat. Con este envuelto recuerdo muchos de los paseos de la niñez a Río Frío o Cartama. La mejor hora era el mediodía, cuando nos sentábamos en las piedras a la orilla del río a comer en familia. El fiambre con chicharrón, chorizo, carne molida, arroz, hogado, tajadas de maduro, éramos ricos y no lo sabíamos. Nos comentan también, me encanta el fiambre con tajadas fritas de plátano maduro. Me recuerda a mis paseos escolares. A mí también me empacaban el almuerzo así en las hojas de biao. Ahorita estábamos hablando justamente antes de iniciar como la transmisión, estábamos hablando con María Camila, que a ti te conectaban fuerte estas preparaciones que estamos hoy elaborando. ¿Y por qué te conectan tan fuerte estas preparaciones, Cami? Bueno, les contaba al profe Juan Manuel que para mí una de las grandes herencias familiares es la receta del dulce de cola de ratón, porque pues viene tras generaciones, ¿cierto? Principalmente como de mi bisabuela, mi abuela, después mi mamá, y yo siempre quedé como con ese sabor y le dije, mami, quiero aprender cómo hacerlo para que cuando ya esté más grande pues sepa cómo es la receta. Entonces también siento que esta mesa decembrina es como en honor a esas mujeres que han cocinado a través de las familias y que han sido pioneras como en todas estas preparaciones. Y el fiambre lo recuerdo mucho porque cuando iba a los paseos de las ballenitas, del Parque de las Aguas, mi mamá siempre nos empacaba el almuerzo en hojas de bijao. Entonces decía como para que no se les vinagre tan rápido. Y era muy curioso porque todos los amiguitos llegaban con la coca, las salchipapas o la carne y el arroz. Y bueno, pues yo sacaba la hoja y era divertido, pero pues también muy lindo como ya estando aquí poder traer ese recuerdo. Genial, parece genial. Que ese es otro tema que tiene la cocina, que conecta esas memorias y es un tema afectivo muy importante. La Navidad nos conecta de una forma muy importante con nuestra familia, nos vincula a través del alimento, las preparaciones de tu abuela, de tu familia, Juanma, de mi familia, de quienes nos están viendo en la transmisión. Quizás alguno de sus platos lo conecte con la mamá, con la tía, con el papá, el tío que salía a fritar el chicharrón. Entonces eso es muy importante porque yo creo que la celebración más importante para los colombianos es la Navidad. La Navidad nos convoca a todos, creyentes, no creyentes. Es un tema que va más allá de lo religioso, se convierte en un aspecto cultural muy importante. Entonces, ahora sí vamos con María Camila y Juan Manuel, que nos van a enseñar cómo se arma. Entonces, luego de disponer las hojas en cruz, luego los alimentos, entendemos cuál es la forma de la hoja y vamos a empezar a cerrarlo. ¿Hacia arriba? Sí, lo que vamos a buscar es como volverlo cada vez más pequeño, como ir cerrando como su espacio. No nos dé miedo utilizar las manos son lo que siempre nos ha acercado al alimento, entonces no es complicarnos con un tenedor, eso es lo bonito de hacer los envueltos, que con las manos es mucho más fácil. Está haciendo algo muy chévere María Camila, que es recogiendo un poquitico, explica un poquitico esa técnica, Juanma, para que... ¿Por qué María Camila está haciendo eso y por qué es importante para el armado del fiambre? Que está recogiendo la comida hacia acá, retrayéndola con la hoja. Bueno, eso lo que nos va a permitir es tener un mayor control y ahorita cuando lo vayamos a cerrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de aquí el paso siguiente va a ser justamente amarrarlo. Entonces, ¿qué sigue acá? Vamos a ir juntándolo, terminamos de cerrar, ¿cierto? Con toda la hoja. La idea es utilizar toda la hoja. Entonces, si quieres lo vas alzando. Aquí si se nos sale, lo juntamos con la otra hojita, ¿cierto? Vamos juntando. Perfecto, claro que sí. Bueno, vamos llevándolo un poquito más al centro, que se nos corrió un poquitín. Entonces vamos juntando las hojas, ¿sí? Eso es. Perfecto. Bueno, ahí viene una parte que ahorita nos explicabas, Juanma, que es muy importante. El uso del dedo para... Ok, es importante porque la hoja siempre está generando resistencia como para desenvolverse, ¿cierto?
Entonces, cada vez que vamos sacando las capas o vamos formando las capas, siempre tenemos como este dedo apoyándonos. Entonces terminamos aquí y en este caso vamos cerrando. Entonces aquí podemos ir sosteniendo como con una sola manito y aquí ya tenemos una cuerda. Dale. ¿Amarramos acá? Sí. Entonces vamos a hacer como si fuera una crucecita, ¿cierto? Como un nudito. Perfecto. Aquí esto nos va a dar un sentido, ¿cierto? El sentido es como que la cuerda cambie de dirección. ¿Sí lo logras ver? Sí. Entonces dale. Demostrémoslo así, ¿o qué? Sí, entonces cuando lo hacemos el nudo, la misma cuerda pues va a intentar hacerlo un giro, ¿cierto? Entonces ya cuando lo tenemos así, si alguno de pronto lo está intentando en casa o se está animando pues a hacerlo, sería bacano también que nos mostrara, ¿cierto? Bueno, dale, sigue. Entonces de aquí hacemos lo mismo y cuando lo hagamos vuelve como a su estado inicial. Sí, perfecto. Lo podemos terminar con un nudo, lo podemos terminar como con un cierre, así como con orejitas de conejo. Y entendiendo como esta misma forma, podemos entender que tiene forma de regalo, ¿cierto? Hay que entender también que los envueltos casi siempre los hace alguien para otro. Porque es raro como que se dé que alguien haga un envuelto para sí mismo o que todos hagan un envuelto como individualmente, ¿no? A veces hay gente que lo compra y lo compra en general, pero entender que esto también es como una forma de juntar, de compartir con el otro, de disfrutarlo, porque es compartir ese disfrute. Y algo que compartimos todos es que todos comemos. Y cuando comemos juntos, a veces se siente hasta mejor, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, aquí tenemos el envuelto que realizaron Juanma y María Camila y es importante hablar de algo que también es muy importante dentro de la cocina tradicional. ¿Con qué acompañamos? No hablemos del dulce de cola de ratón, sino con qué bebida vamos a acompañar este envuelto. Por ejemplo, estamos en diciembre o estamos en Reyes y dentro de la tradición nuestra también están los destilados, los fermentos, porque eso hacen también parte de la tradición. Entonces, en un paseo es inevitable tener aguardiente, ron, cerveza. Sí. Las bebidas espirituosas masatos, que llamamos, chichas, en la zona cundiboyacense están los abajones, que también son supremamente importantes. Y nuestras bebidas tradicionales o ancestrales, que están la tapetusa, chapil, bola de gancho, biche, también muy presente el chirrinchi, ¿cómo se llama el otro? Chirrinchi, se me fue el nombre del otro, el ñeque, también es supremamente importante. Entonces, es importante también tener en cuenta eso también hace parte de nuestras celebraciones. Ya tenemos entonces el fiambre. Comemos el fiambre, se puede acompañar con arepas, sí. Arepita de bola, arepita de tela, de chocolo, de queso. ¿Qué otro tipo de arepas tú recomiendas? Algo que va pues muy de la mano es justamente como esa connotación ahumada o que tiene como ese sabor como a tostión, ¿cierto? Como a humo. Entonces, por ejemplo, la arepa de mote va muy de la mano con esas preparaciones. Algo que también lo podría ir acompañando, no sé, la verdad en este momento no se me viene nada más a la cabeza. Perfecto, listo. Entonces ya tenemos ya nuestro plato fuerte organizado para el paseo que vamos a hacer en Reyes. Entonces necesitamos un dulcecito porque somos una cultura dulcera. En toda la cartografía gastronómica de Colombia vamos a encontrar preparaciones de dulce insertadas dentro de la Navidad. Entonces aquí tenemos el colite de ratón, tenemos la natilla, es un dulce, tenemos las hojuelas, tenemos el dulce de coco. ¿Qué otras preparaciones conocen ustedes? Manjar blanco. Manjar blanco Es muy importante, súper importante en este momento para el Valle del Cauca, para el Cauca, desamargados, manjares, arequipes. ¿Qué otro tipo de preparaciones identificas tú, El de María? piña. Yo recuerdo mucho como los postres de frutas. Los caballitos también son muy importantes. Bueno, y con los postres, Juanma, que lo hemos hablado y que también se hace mucho de este tema en ciencias culinarias, es el tema de la recuperación y el cero desperdicio en cocina.
En las cocinas tradicionales no se desperdicia nada, todo se utiliza. Con cáscaras de cítricos se hacen desamargados, con cáscaras de papaya se hacen caballitos, con cáscaras de platos hacen preparaciones. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden, con las cáscaras de la piña se hace chicha. ¿Qué otros tipos de aprovechamiento tenemos en la cocina? Esto que tenemos acá, el colita de ratón, es un aprovechamiento. Claro que sí. Y ahorita pues Juanma nos va a hablar un poquito de ese tema, que ya vamos a comenzar con la preparación de nuestro postre entonces. Bueno, antes de irnos de paseo, les quiero comentar o compartir algunos comentarios que nos han llegado también desde el chat. Y este es muy especial, va dirigido especialmente para Juan. Y nos dice por aquí: buenas tardes, todas las preparaciones me evocan esa vida feliz y me llena de orgullo que mis hijos la sigan preparando. Y por cierto, soy la mamá de Juan Manuel y más orgullosa no podría estar. Saludos a mi mamá, un abrazo. Te amo. Evocamos las mujeres que se han encargado también de sostener esos fogones y bueno, pues a nosotros como humanidad con todas estas preparaciones, y eso me parece muy lindo porque por aquí también nos dice Marixa: eso parece súper fácil, pero no lo es. Hay tías, abuelos, mamás que nacieron con ese superpoder. Leonor nos dice: genial esta preparación y técnica de armado del fiambre. Los saludamos desde Chicago y felices de ver estas delicias criollas. Mi esposo Juan Duque es de Medellín y por su tradición culinaria familiar decidió ser chef y ahora trabaja para Waldorf Astoria, llevando sabores paisas a esta cocina internacional. En casa nunca faltan las arepas, los tamales y las ricuras antioqueñas. Aquí se consiguen algunos ingredientes, pero nada como la rica cocina colombiana. Los felicitamos de corazón y les deseamos una bella Navidad y próspero año. Por aquí también Alex nos dice que le va a pedir asistencia a la abuela. Entonces, maravilloso que sigan rodeados de esas mujeres que tienen como ese saber y esos poderes también al lado del fogón o de las cocinas o al lado del río, pues que también es como un elemento importante en todas estas preparaciones. Genial también que se tomen esto como una oportunidad de compartir como con sus familias y que en ocasiones hay conocimientos que hay en casa que pues simplemente no volteamos como a mirarlos, que lo tienen nuestros familiares, que lo tienen como esa persona que a veces solamente lo hace, pero también sería muy bacano como compartirlo, pues para que eso pueda trascender. Bueno, aprovechando que nos escriben nos hablan, nos están viendo desde Chicago, la cocina es algo que nos viaja con nosotros, o sea, porque es una memoria muy fuerte que es lo que atañe a lo que somos, a nuestra familia, al barrio, al territorio, y por eso cuando la gente está fuera del país es cuando más anhela como la cocina tradicional con la que crecieron. Y mira, por ejemplo, esta gente que está por ahí, en ese momento debe estar haciendo un frío allá impresionante, y yo tengo amigos que viven también en zonas muy frías del norte, y como se hacen su sancocho el 25, el 31, hacen tamales, obviamente no sacrifican marrano, pero se hacen su marranada, hacen natilla, buñuelos, lechonas, y es una forma de conectarse con lo que somos, porque uno puede dejar Colombia, pero Colombia no lo deja uno. Lo que somos desde lo cultural, desde lo alimentario nos sigue hasta donde vayamos, y me parece muy chévere que nos estén viendo desde por allá. Desde por allá y también un poco más por acá, ¿cierto? Más como hacia el sur colombiano, nos dicen desde Pasto. En Pasto no puede faltar el champús, la natilla, los rollos de carne mixta y de disfrutar de un brindis y unión familiar. Y bueno, Juanma, no sé si tienes alguna recomendación, porque por acá nos dicen que para el postre a veces no pueden encontrar en el mercado la pimienta dulce. ¿Es posible reemplazarlo con otra especia? Pues eso depende mucho del lugar en el que estén, ¿cierto? Pues sí se puede hacer, pero pues de alguna otra manera no hay como algo que permita reemplazarlo directamente, porque va a dar como sabores diferentes, pero sigue siendo pimienta. Por ejemplo, la pimienta rosada es genial justamente también para esta preparación, porque también da esas connotaciones dulces, como esos aromas, y permite como que el paladar lo deguste de maneras muy positivas. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Juanma, ¿te parece que comencemos con la preparación del colita de ratón? Claro que Dinos sí. por qué es importante esta preparación. ¿Por qué para ti es importante, no desde lo familiar, sino como, por ejemplo, como profesional en ciencias culinarias? Porque ¿tú qué ves en esta preparación? En todo el conjunto de esta preparación, ¿qué ves?
yo en ese conjunto, yo veo oportunidades. Veo oportunidades por todos los lados porque es la oportunidad de rescatar algo, ¿cierto? En el caso de que haya que rescatarlo, ¿cierto? Veo la oportunidad de tener un dulce a la mano, ¿cierto? Veo la oportunidad de aplicar un montón de conocimientos y técnicas que he aprendido durante la carrera. O sea, la verdad, pues veo demasiadas cosas en él y veo algo que me gustó mucho. Bueno, esto es un método, primero que todo es un método de conservación que tenemos, que es frutas en almíbar. Y esto es supremamente importante porque hace muchos años no tenía la gente acceso a una nevera o no había neveras. Era una forma de comer frutas durante diferentes épocas del año. No solamente en climas tropicales, que a veces preciamos de que tenemos disponibilidad de frutas los 365 días del año, pero por ejemplo al norte del planeta, que hay estaciones, este tipo de técnica le permite a la gente en invierno perfectamente consumir frutas. ¿Qué más vemos en esto, Juanma, que hemos hablado mucho tú y yo del tema? Cuando hay cosecha fuerte de cierto fruto, hay que aprovechar eso para hacer conservas, porque está la fruta barata. Hay un tema de emprendimiento también en este asunto, tema de aprovechamiento, y me parece una maravilla esto. Esto para mí era un placer cuando era niño. Genial, incluso haciendo acotación, por ahí Yura la Cayura, pues ella también vende este tipo de productos y pues siento yo que es algo como muy cercano, o sea, es algo que gusta, es algo que es fácil de hacer, podría decirse, porque dentro de la cocina yo me atrevería a decir que no hay cosas como imposibles, ¿cierto? Hay veces que la gente se aleja mucho, más que todo por el hacer, pero a veces las cosas no se dan, es porque no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Yo creo que las conservas puede ser como ese inicio de acercamiento a la cocina. Listo, vamos a hacer pues colita de ratón, o por lo menos mostrarles cómo es el proceso de elaboración de este postre tradicional de la región paisa. Perfecto. ¿Cómo Bueno, debemos preparar este postre? Primero entonces, si lo vamos a hacer ¿es obligatorio hacerlo en conserva siempre? no. Se puede hacer en minuta, al tiempo. Sí, sí, o sea, pues realmente lo que permite que sea conserva es la saturación de azúcares y dado esa saturación de azúcares no permite como que los microorganismos entren como con facilidad. Entonces por eso es que tenemos por aquí una conserva. Listo, vamos a hacer la conserva entonces. Lo Listo. primero que a mí siempre me genera curiosidad es el tema del envase. ¿Qué condiciones necesita el envase para hacer una conserva? El envase debe ser de vidrio, Sí. número 1. El envase también debe tener una tapa que no sea porosa, o sea, que permita tener un sello hermético y también que resista temperaturas medianamente altas, casi que, bueno, hasta el punto de ebullición. Hay un tema importante con el envase, debe estar esterilizado. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Con alcohol? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace ese procedimiento para uno esterilizar un recipiente de estos? Como la mayoría de las cosas, primero vamos a lavar, ¿cierto? Que eso lo que nos permite es remover la suciedad. ¿Con qué lo hacemos? Con algún jabón, con esponja, ¿cierto? Que nos quede pues visiblemente limpio. Ya de allí vamos a pasar al paso de la desinfección. ¿Cómo vamos a desinfectar? Vamos a desinfectar por medio de hervir el agua. Entonces, primero vamos a hervir el agua con los frascos vacíos junto con las tapas. Dejamos aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, con eso es suficiente para que los frascos queden limpios. Listo, tenemos ya el recipiente listo. Aquí tenemos un fruto que es muy importante dentro de la cocina tradicional, muy importante en la cultura antioqueña. Lo hemos consumido en jugos, en dulces, crudo, en diferentes preparaciones. Algunas veces ha sido un poquito estigmatizado tristemente, pero es uno de los frutos más ricos que hay. Se puede hacer hasta en barbecue, que también es delicioso. ¿Qué hacemos con esto para poder convertirlo en esto, Juanma? Y es una preparación súper rápida, no tiene mucho complique, podemos hacerlo de una forma para que la entiendan así súper puntual. Perfecto. Miren, primero vamos a lavar los frutos, ¿cierto? Normal, agüita, está todo bien. Y luego vamos a poner en una olla que cubra justamente los frutos, agua a hervir. Entonces, llevamos los frutos durante unos 5 minutos. Lo que va a hacer esto
es que nos va a permitir quitar la piel, ¿cierto? Luego de eso vamos a tener otro recipiente con agua fría, ojalá con hielo, para poder hacer ese cambio de temperaturas y nos permita justamente que la cáscara se caiga. Listo, entonces, pasó por baño de María, hasta ebullición un poquito el agua. Hasta ebullición. Listo, quitamos cáscara, la cola se deja, de ahí donde viene el nombre colita de ratón, porque al prepararlo, ya enseguida lo la vamos a preparación emplatar. en conserva queda pues con la colita. Entonces ya tenemos esto listo, tenemos peladito. ¿Qué paso sigue entonces? Aquí tenemos entonces pimienta dulce, tenemos canela. ¿Se necesita entonces azúcar? Sí. ¿Morena o azúcar refinada? En este caso utilizamos azúcar refinada para que prevalezca justamente ese color de naranja o amarillento más o menos que tiene la fruta, pero también lo podríamos hacer con azúcar morena. ¿Se podría también con panela? Sí. Perfecto, listo. Entonces ya tenemos entonces tomates listos. Estos ingredientes, ¿cómo se preparan? ¿Crudos? ¿Se meten en agua? De aquí, pues ya luego de tener las frutas listas, lo ideal es como ir haciéndolo a la par. Vamos a hacer un almíbar. Un almíbar que se hace 2-1, 2 cantidades de azúcar por 1 de agua, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda tener justamente esa saturación. ¿El almíbar se hace en caliente entonces? Sí. ¿En una sartén? Sí. En una ollita. ¿A fuego bajo? ¿Alto o medio? Bajo medio, ¿cierto? La idea, no se queme básicamente. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la idea es que no se evapore pues todo el agua, pero sí que tenga una consistencia que nos permita pues como ese brillo, que le dé como, le otorgue ciertas características al fruto. Los tenemos listos, tenemos listo el almíbar. ¿Durante cuánto tiempo se hace el almíbar? El almíbar dura aproximadamente unos 20 minutos. Hasta que quede como miel. Sí, o sea, uno de los puntos en los que podríamos llegar a entender cuál sería el punto ideal del almíbar es que nos vamos a mojar las manos, ¿cierto? Mientras estamos terminando de hacer el almíbar, vamos a tomar con las manos húmedas, ojalá un poco de agua fría, y lo vamos a probar haciéndolo así. Cuando se generen esos hilos, sí, se generan como unos hilos. Cuando esos hilos están, podríamos decir que entonces ya con el almíbar hacemos el vertimiento dentro del vaso. Primero la fruta. Ya tenemos los recipientes desinfectados, ¿cierto? Listo. Algo importante es que si lo tenemos desinfectado, nosotros también debemos de estar limpios, porque si no, pues no habríamos hecho mucho. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasos siguen? Ya de ahí vamos a ingresar los frutos, ¿cierto? Van primero los frutos y ya luego vamos a ingresar el almíbar, cerramos. Y de último le incorporamos... No, perdón, a ese punto me faltó, muy importante. El almíbar lo vamos a hacer junto con la canela y la pimienta dulce. Perfecto, ¿para que se activen? Para que pueda justamente quedar impregnado el almíbar de estas 2 especias. Perfecto. Hay un paso muy importante que ya entonces tenemos. El almíbar, se le incorporó la canela, se le incorporó la pimienta se me olvidó. Dulce. La pimienta dulce. Aquí tenemos entonces el tarrito, ¿cierto? Sí. Se le incorporaron primero los tomates de árbol que ya están previamente pasados al baño María. Se le agrega el almíbar con la canela y la pimienta. Sí. Y hay una parte muy importante, ¿cómo se sella para volver esto una conserva? Lo llevamos de nuevo a cocción en un baño María durante unos 20 minutos. Entonces ahí nos aseguramos de que esas temperaturas pues nos ayuden justamente a hacerla una conserva. Y se enfría. Sí. Y lo puedo meter en una alacena. 1 o 2 años sin ningún problema. Sí, pues depende justamente de los... Si el proceso está bien hecho. Sí, así es. Perfecto, listo. No sé si de pronto alguien más tenga por ahí algún comentario para hacernos. Entonces, bueno, y nos faltó una cosa muy importante de esta preparación. Tradicionalmente esta preparación se acompaña con algo muy importante para nosotros los paisas, que es el quesito. El quesito es un queso fresco y que tiene unas características maravillosas. Aquí es creo que de nuestros productos lácteos favoritos. Entonces, se acompaña con una tajada de quesito. ¿Tú qué más le agregarías de pronto así hacer uno bien melcochudo esta preparación? ¿Alguna arequipe o algo así le agregarías? ¿Otro tipo de dulce adicional?
¿O así está perfecto? Para mí equilibrado? así está perfecto, porque o sea, justamente lo que generan las especias en el almíbar me permite a mí como ya llenar como ese tope de dulce, pero que se complementa justamente con esos olores que me van llevando. Queso costeño. Y una cosa muy importante para que lo tengan presente, aquí hay un contraste de sabores. Tenemos dulce con el acidito del tomate y mezclado con el quesito antioqueño. Y es una combinación ganadora. Y es uno de los dulces creo que más le genera como memoria y recuerdo a muchísima gente. Bueno, Juanma, entonces aquí ya tenemos esas dos preparaciones listas. Son dos preparaciones que Juan Manuel disfrutó cuando era niño en los paseos con la mamá que nos está viendo en este momento, cuando se iban de paseo de Reyes a ríos, quebradas. Y bueno, y es una preparación que quisimos invitar para la memoria y para esta mesa decembrina, en este espacio que tan amablemente nos invitó UDA Arroba. Bueno, y también importante, como se nos olvidó, que estamos en uno de los escenarios más bonitos que tiene la Universidad de Antioquia, que es el edificio San Ignacio, conocido por muchos como el Paraninfo, y es un edificio patrimonial y es para mí uno de los espacios más lindos que tiene el alma mater. Bueno, Camila, yo estoy el paso a ti entonces. Bueno, todo esto se ve delicioso. Muchas gracias también a Juan Manuel por explicarnos como a nivel técnico y también del tiempo estas preparaciones. Y me gustaría mucho saber un poco más también como esas dimensiones rituales de la comida, ¿cierto? ¿Qué implica detenerse a preparar, a buscar las hojas, a seleccionar las hojas, el tomate? Porque estas preparaciones también nos invitan a concebir otro tiempo que no es un tiempo acelerado, ¿cierto? Que no es un tiempo, como decías tú, también de una comensalía a solas, sino que también implica como reunirnos colectivamente. Entonces, bueno, sería muy lindo escuchar también cómo lo ves o cómo lo has sentido tú, que has estado en todo este proceso, no solamente de ir al fogón, sino que hay antes de eso, antes de llegar al fogón. Yo creo que pues algo que es importante, bueno, algo que me conecta bastante a mí con el alimento, es justamente que me genera esa conciencia, que me lleva como a preguntarme el porqué de las cosas, y sobre todo cuando uno se permite preguntarse tranquilamente el porqué cuando lo vive paso a paso. Entonces, por ejemplo, desde mi pregrado nosotros aprendemos del alimento desde los cimientos, entonces vemos huertas, ¿cierto? Entonces es como entender los tiempos, un curso que se llama vegetales, entonces ya luego es como ver esa trascendencia y demás, y ver ya luego eso transformado a cómo repercute a nivel social y a nivel interpersonal, ¿cierto? Cómo interactúo yo con los demás a través del mismo alimento, porque pues es una herramienta en la cual se puede tomar como herramienta porque entendemos que todos nos alimentamos. Y también es un medio para entender al otro, para quererlo, para querernos también, porque comemos lo que nos gusta. Y a veces cuando tenemos empatía y queremos al otro, hacemos lo que al otro le gusta. Bueno, profe, no sé si tú también quisieras compartirnos un poco más de esto también, como de esas apreciaciones o búsquedas como a nivel personal que has tenido con relación a la comida, que sería muy chévere escucharte. Yo creo que la mesa decembrina es algo que convoca. En la mesa todos tenemos roles y en la pues, o por lo menos así es en mi casa, que dentro de la elaboración de todos estos procesos todos tenemos como un rol, un ejercicio, el que compra, el que hace, lo que convoca, y en la forma en que iniciamos este taller a través de la música. La música también está asociada directamente con las preparaciones de la Navidad, y eso en parte también fue con la creación del playlist, porque si uno hace natilla, la natilla tiene banda sonora, si uno hace chicharrón, el chicharrón tiene banda sonora, si hace un sancocho, el sancocho tiene banda sonora, y siempre lo asociamos con vallenatos, con salsa, con chucuchuco, música parrandera. Tenemos música de diciembre, por ejemplo, en la parte donde estamos ubicados nosotros, y relacionamos siempre esto con la Navidad. Ha tenido transformaciones. Antes nos convocaba en esta parte en la que estamos nosotros transmitiendo la marranada, ya por temas que ya todos conocemos, ya no se puede hacer sacrificio de marranos en la calle, pero la marranada era algo que convocaba muchísimo, y todo el mundo tenía roles, y del cerdo en la cultura nuestra nada se desaprovecha.
Entonces había el sacrificio del marrano, el despostaje del marrano, y asociado a eso también la elaboración de las morcillas. Mientras hacían morcillas estaban fritando chicharrón. Entonces había una cantidad de cosas, las asaduras y todo eso. Cada una de esas preparaciones, de esos cortes del cerdo tiene una preparación asociada. Obviamente la Navidad también tiene transformaciones y lo vemos actualmente. Pero no, de verdad que muchas gracias por este espacio. Espero que realmente disfrutaran mucho el taller. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Bueno, queremos invitar a las personas que en este momento están conectadas, si tienen alguna pregunta, un comentario adicional o una duda, que puedan compartirlas en este momento. Pues vamos a estar unos minutos más con el profesor Jorge y con Juan Manuel resolviendo esos comentarios también, pues aprovechando que ellos están aquí como con todos estos saberes y sabores para compartir la mesa decembrina. Entonces, bueno, profe y Juanma, pues muchas gracias. Voy a mirar si por aquí nos llega algún comentario, pregunta puntual, y si no, pues continuamos. Y una de las partes más fascinantes del paseo, uno después de estar tirando charco, tomándose algo, es abrir el fiambre, porque usualmente uno ya tiene hambrecita y eso es maravilloso. Si no hay cuchara, eso no es problema. Siempre vamos a encontrar la manera de comernos pues un fiambre, que usualmente alguien falta por cuchara. También hay que entender pues, como lo habíamos hablado en algún momento respecto al porqué del envuelto, ¿cierto? Sí, el envuelto es una cosa que es, en general, el uso de las hojas es una preparación y es una cosa que es universal. En todas las culturas encontramos este tipo de preparaciones y envueltos en hojas. En todas partes del planeta lo encontramos, muy presente en nuestra cultura, es fundamental en nuestra cultura. Siempre en muchas partes de Colombia tenemos diferentes tipos de preparaciones con envueltos. Por ejemplo, este es un envuelto que usualmente un envuelto de mamá es muchísimo más grande. Sí. Voluminoso de arroz, de proteínas y de todo. Y si es el consentido de la casa, doble carnita le echan al niño para que se crezca sano y fuerte. Y he visto por ahí que también le ponen torta de chocolo. No sé si eso cambia la arepa o es un reemplazo. Sí, es que lo que pasa es que estas preparaciones recibe lo que le pongan. Queda bien todo. O sea, como yo dije ahorita cuando estábamos hablando con Juan Manuel al inicio, perfectamente tú puedes agregarle un pescado frito así envuelto y lo recibe divinamente. O las sobras que quedaron de la cena de Navidad y se van a ir al primero a pasear, échele pernil a eso que se lo recibe sin ningún problema. Esto es un portacomida natural. Y lo último, Juanma, el sabor que le aporta la hoja es indescriptible. Por ejemplo, una de las características que da la hoja, incluso no sé, de pronto muchos ya lo han escuchado, de que un fiambre, un tamal es más rico después de un buen tiempo, no mucho, pues estamos hablando de unas buenas horas. ¿Por qué? Porque la hoja pues permea el resto de los alimentos y le da unos olores, sabores muy característicos que definitivamente hacen la diferencia. Bueno, por aquí nos llegan un par de preguntas y la primera es, ¿me recuerdan por favor cómo se quita la cáscara del tomate? Y la otra es, quisiera saber cuál es el tiempo estimado de vida de la conserva afuera y dentro de la nevera. Ok, vamos con la primera. ¿Cómo quitarle la cáscara al tomate? Sí. La cáscara del tomate primero se quita por medio de cambios de temperatura. Entonces vamos primero a llevar en un recipiente, pues en una olla, agua de ebullición, ¿cierto? La ponemos a hervir, luego vamos a tomar los tomates previamente lavados, los vamos a poner a cocinar y más o menos durante unos 5 o 6 minutos, ¿cierto? Ya de ahí van a pasar a un recipiente que tengamos con agua fría, con hielo, ¿cierto? Luego de ello, pues por este cambio de temperatura, la cáscara va a empezar pues se va a hacer mucho más fácil para quitarla, se ¿cierto? desprende más se fácil. Desprende mucho más fácil. Es lo mismo que hacen con el tomate de aliño. Hay algunas personas que le quitan la piel al tomate de aliño. Es un choque térmico, lo pasan por agua caliente, luego en un recipiente con agua fría con hielo lo pasan y se desprende mucho más fácil la cáscara. Obviamente también hay un proceso de cocción del fruto,
Eso es básicamente todo el proceso, ¿cierto, Juanma? Sí, así es. Ya de ahí entonces se pone en el recipiente, disculpe, se le incorpora el almíbar, que el almíbar está especiado con la canela Y la pimienta dulce. y con la pimienta dulce. Bueno, y respondiendo a la otra pregunta, pues la conserva depende de varias cosas, ¿cierto? Fuera de nevera puede estar aproximadamente en los 4, 5 meses, ¿cierto? Ya en nevera podría ser pues, más porque justamente esa interacción En un ambiente bacteriana controlado. pues va a bajar bastante. Entonces podrían ser 5, pues el doble, podría ser casi 10, 11 meses. Entonces es algo como a tener en cuenta. Perfecto, no sé si tiene algunos... Ah, bueno, qué pena. Aquí Camila nos va a dar el cierre entonces. Bueno, por aquí nos llegaron otras preguntas, también otros comentarios y Duis nos dice, para mí cocinar es amar y dar amor a través de la comida. Muy rico todo, con ganas de preparar estas delicias en familia, Que se maravilloso. animen de una. Eso. Y hay una pregunta que nos hacen, es ¿qué hay que hacer para suavizar la hoja de la mazorca? De la masa, el capacho. El capacho. Sí, lo que tenemos por aquí. Suavizarlo, pues una de las maneras, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que por las características que tiene, pues se puede como deshilachar fácil. Depende para qué lo quiera. También sería bueno que nos dijera para darle una Si respuesta es más con concreta. bollo, o para ¿Cierto? qué es. Porque el bollo es el baño María que lo metes. Exactamente. Y Entonces, eso hablando a la hoja, pues. el baño María nos puede ayudar, ¿cierto? Porque llevarlo como a inmersión pues en agua o cosas así, podría incluso ya volverlo muy débil. Entonces lo ideal sería como a baño María, vapor, ¿cierto? Bueno, otro comentario, cálido encuentro, interesantes historias, ricas recetas y hermosa la locación. Muchas gracias por la linda invitación. Bueno, profe y Juan Manuel, pues no sé si quisieran agregar algo más también para las personas que nos están viendo y escuchando, o pues también damos como un lugar a seguir sirviendo esta mesa decembrina y escuchar la música que tenemos por ahí coleccionada en la playlist que hemos venido elaborando durante el taller. A mí me gustaría agregar algo más y son los agradecimientos, porque esas preparaciones yo las aprendí gracias a una profe que se llama María Elena Rico. Entonces es precisamente eso, darle las gracias a ella por trascender, pues por transmitirme estos conocimientos. No, muchas gracias por el espacio. La invitación es que se apropien de la cocina tradicional, que cocinemos en esta época de fin de año, integremos la familia, convoquemos a todos a la mesa, cocinemos, compartamos. La cocina tradicional es rica, diversa, tiene raíz, tiene identidad, tiene historia y tiene cultura. Muchas gracias a María Camila, al equipo de UDEA @ y al edificio San Ignacio por prestarnos la locación. A ustedes por acompañarnos, muchas gracias por los comentarios y bueno, una feliz Navidad y un buen año para ustedes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Vamos dando por terminado este taller y también esta comensalidad de la mesa decembrina. Los invitamos a que puedan escanear el QR que aparece en pantalla para que sigan las redes sociales de UDEA @ Educación Virtual. Por allí estaremos compartiendo toda la programación para el próximo año y pues también lo que queda de estas semanas para que se sigan conectando con este tipo de estrategias, de iniciativas que siempre estamos pues como divulgando a través de la virtualidad y bueno, que podamos seguir como conectados con otros espacios con la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a ustedes también por permanecer, por disponerse a cocinar, a servir y bueno, inspirarse también con estas historias que nos trae la comida, que creo pues que el profesor y Juan Manuel terminan siendo como portadores también de esos saberes y esos sabores que los atraviesan a través de sus familias y que esperamos que se extiendan por muchos lugares del mundo. Entonces, gracias. Este encuentro quedará grabado por Zoom. Vamos a estar compartiéndoles la grabación a los correos con los cuales ustedes se inscribieron y esperamos que hayan disfrutado mucho también este espacio.
y vamos a compartirles también la playlist que estuvimos elaborando durante todo el taller con las canciones que ustedes compartieron para que sigan disfrutando de su cocinada y de su bailada para estas épocas que, bueno, que ya se aproximan, no, que en las que ya estamos, en fritar buñuelos, en hacer natilla, en preparar comer y comer, muy rico y sin culpas y sin vergüenza, ¿cierto? Que como lo decía el profe, pues comer también es un acto que nos une y que nos convoca como humanidad, entonces disfruten mucho de estas celebraciones.